Vamos a hacer oración y pedir la bendición de nuestro Dios para el estudio de su palabra. Inclinamos nuestros rostros. Bendito Dios, Señor, una vez más queremos suplicarte que nos ayudes. Señor, sin ti nada podemos hacer, lo dice tu palabra, cuanto menos poder entender tu voluntad a través, Señor, de este libro maravilloso de la Biblia, a través de la cual tú nos hablas. Señor, no podríamos tampoco exponerla si tu Espíritu Santo no fuera con nosotros. Habla tú a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestra alma, y Señor, queremos que nos permitas aprender y ser edificados, Señor, con esta porción bíblica que tú tienes para nosotros en esta tarde. Te lo rogamos a través de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Pueden tomar sus lugares. Gracias, Señor. Cada que leo la palabra de Dios en relatos como estos, siempre me hago muchas preguntas. Obviamente preguntas que no tienen una respuesta así como que muy acertada. ¿Qué edad tendría Esdras? Esa es una de las cosas que yo me pregunto. ¿Qué edad tendría Esdras? Obviamente no pudo haber sido muy viejo para realizar ese viaje de tierra de los caldeos hasta Jerusalén. Ya vimos nosotros que ese viaje duró, ¿alguien recuerda cuántos meses? ¿Se acuerdan? 4 meses, según el capítulo 7, versículo número 9. 4 meses de viaje, y al leer, decía yo, este relato, esa era una de mis preguntas: ¿qué edad tendría el sacerdote Esdras? Bueno, entre otras que me surgen cuando yo estudio estos pasajes y cuando los leo. Después de la llegada a Jerusalén, el diligente escriba, como ya lo hemos presentado, el fiel sacerdote Esdras, dice en el capítulo 8, versículo 32, 8:32, dice: llegamos a Jerusalén, reposamos allí 3 días. Imagínense un viaje de 4 meses, obviamente que llegaron exhaustos, llegaron cansados a Jerusalén. El que escribe el libro, el mismo Esdras, dice: allí descansamos 3 días. Al siguiente día, al 4.º día, dice 8:33, ellos comenzaron a contar todo lo que habían traído para la casa de Dios. Recuerden que traían muchos bienes, habían pedido la protección de Dios para el camino, que la mano de Dios fuera sobre ellos. Esdras, capítulo anterior, vimos que le dio vergüenza, dice: me dio vergüenza pedirle al rey que me pusiera una guardia que nos acompañara, porque le habíamos dicho: nuestro Dios es poderoso y nos va a poder librar. Habían llegado con éxito entonces a Jerusalén. 4.º día, después de haber descansado 3, comienzan a contar el tesoro, todo lo que trajeron, los utensilios para la casa de Dios. Y otra pregunta venía a mi mente: ¿cómo vendría Esdras en este viaje de 4 meses? ¿Qué vendría pensando? ¿Vendría emocionado a pesar del cansancio? ¿O vendría preocupado por el camino tan largo, los peligros que representaba? ¿Cómo vendría Esdras? Llega entonces a Jerusalén, contabilizan todo esto, lo que estaban haciendo. Hacen sacrificios. Versículo número 35 del capítulo 8 dice que los que habían venido de la cautividad, los hijos de la transmigración, ofrecieron holocaustos al Dios de Israel: 12 becerros por todo Israel, 96 carneros, 77 corderos, 12 machos de cabríos por expiación, todo en holocausto a Jehová. Eso lo hicieron al siguiente día, al 4.º día. Contaron los utensilios, todos los bienes, ofrecen esto. Y aquí me puedo yo imaginar, sí, ya a Esdras, no de cómo venía en el camino, sino aquí ya me lo puedo imaginar yo contento, después de haber llegado con éxito, después de haber traído todo eso para la casa de Dios, ver que la generosa y bondadosa mano de Dios había estado con ellos, después de descansar tranquilo 3 días, ahora se goza en el Señor al adorarle, al ofrecerle los sacrificios. Y ahora el corazón de Esdras yo me lo imagino contento, ¿sí? Él había
vimos capítulos anteriores, también había preparado su corazón para inquirir en la ley de Dios. Ahora ya me lo imagino yo contento en la casa de Dios después de haber ofrecido todos esos sacrificios y sentir un momento de alivio, de paz y decir, gracias a Dios, ya hay templo, el anhelo del corazón de todo el pueblo judío, ya está restablecido el sacerdocio, ya pudimos adorar a Dios, ya los judíos están viviendo aquí en Jerusalén. Acuérdense que estaban edificando casas enmaderadas, parecía que todo estaba bien. Y de repente dice el capítulo que hoy leímos, y acabadas estas cosas, ¿cuáles cosas? Las que acabo yo de narrar. Brevemente dice, acabadas estas cosas, los príncipes se llegaron a mí diciendo, así, Esdras, ¿qué crees? Mira, tenemos que informarte de lo que está sucediendo aquí. Tú recién acabas de llegar hace 4 días y tenemos que decirte algo. Pues las cosas no están tan bien como tú a lo mejor las contemplas. ¿Y qué le dicen? El pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas, fíjense, tremenda acusación, porque eran los sacerdotes y los levitas. Diríamos nosotros, la gente de quien menos se lo esperaba, ¿no? Pero así son las cosas. No se han apartado de los pueblos, de las tierras de los cananeos, de los heteos, de los jebuseos, de los fereceos, de los amonitas, los moabitas, los egipcios. ¿Qué crees? Que ellos han emparentado con todos los pueblos, no se han apartado. Todo parecía bien y de repente, cuando parece que todo está bien, llegan pues estas malas noticias, ¿no? ¿Alguna vez te ha sucedido que parece que todo va bien y de repente llega una mala noticia y tú dices, no, todo estaba perfecto, todo iba bien? Y eso le pasa a Esdras. Hay templo, hay sacrificios, se ha restablecido todo, el pueblo santo de Dios está en la tierra, pero la noticia es, creo que las cosas no están bien. Le dan el comunicado a Esdras, dice, porque han tomado de sus hijas para sí y para sus hijos, y fíjense, la simiente santa ha sido mezclada con los pueblos de las tierras, y la mano de los príncipes y de los gobernadores, dice, ha sido la primera en prevaricar. Ellos fueron los primeros. Y esto que están comunicando a Esdras refleja que la condición espiritual, la condición real es mala, porque existen estos matrimonios mixtos, porque no fueron capaces de separarse de los pueblos paganos. Entonces, a ver, aquí ya hay una información. Cuando algo de esto sucede, refleja que las cosas no están bien. ¿Sí? Cuando se da un matrimonio mixto, es reflejo de que algo no está bien. Lo extraemos de este relato, de esta historia. Los matrimonios mixtos, el tema que vamos a abordar en esta tarde, son sí el reflejo de una condición espiritual mala, como lo entendemos aquí. ¿Cómo se dan? ¿Cómo se dan los matrimonios mixtos? Hay 3 situaciones o 3 momentos en los que se podría dar un matrimonio mixto. ¿Cuáles son? La primera, algunos la definen como un caso de conversión. A ver, lo explicamos. Es decir, un matrimonio mixto se da cuando el matrimonio, los dos son inconversos, pero se les presenta el evangelio y uno cree y el otro no. Acuérdense, ya están casados. ¿Cómo se da un matrimonio mixto? Se puede dar de esta manera, por conversión. Se les presentó a ese matrimonio, se le habló de Cristo, se le presentó el evangelio, uno se convierte, otro no. ¿Qué hacemos ahora? Hay un converso y uno inconverso, ¿sí? Esa es una situación en cómo se dan los matrimonios mixtos. Entonces ya está formado ahora un matrimonio mixto con todo lo que conlleva. Si de por sí en el matrimonio hay muchísimos problemas,
Bueno, pues ahora en esta situación de ser un matrimonio mixto, pues se añaden unos más. Segundo caso, ¿en qué momento se da un matrimonio mixto? ¿Cómo se gesta? Por rebelión. Así se define, por rebelión. Acuérdense, el primero por conversión, uno se convierte, otro no. El segundo caso es por rebelión, es decir, cuando un joven o una señorita, siendo creyente, como dice Esdras capítulo número 9, versículo número 2, siendo simiente santa, se rebela porque sabe que no lo tiene que hacer, que no le está permitido por la palabra de nuestro Dios formar un matrimonio mixto, y entonces se denomina por rebelión. Es cuando un joven o una señorita creyente decide desobedecer abiertamente los mandatos de Dios y unirse con un incrédulo. Y entonces ahora tiene un matrimonio mixto. Este es el segundo caso. ¿Por qué decimos por rebelión? Bueno, porque Deuteronomio 7 dice, y bueno, citamos el pasaje porque pues es necesario seguir mencionando que no está permitido por la palabra de nuestro Dios. Ya sé. Algunos estarán pensando, bueno, hay infinidad de cosas, sí, pero hoy nos toca hablar de esto. Yo sé que hay muchos mandatos de Dios que transgredimos y no estamos censurando absolutamente a nadie. Estamos viendo, analizando cómo se gestan estos matrimonios mixtos. Deuteronomio 7, a partir del versículo 2 dice, y Jehová tu Dios las hubiera entregado, está hablando de las naciones paganas, inconversas, las hubiera entregado delante de ti y las hirieres, del todo las destruirás, no harás con ellos alianza, ni las tomarás a merced, y no emparentarás con ellos, no darás, fíjense que le está hablando a los papás, no a los hijos, también a los papás, dice, tú no lo permitas, no des, yo sé que la práctica de ellos era, yo papá, tengo que ir a pedir a la novia para mi hijo, ¿sí? Y aquí yo sé que entraríamos en muchas polémicas, ¿no? Tú como papá vas a ir a pedir a la hija, a la esposa en conversa para tu hijo, que es simiente santa. ¿Qué hacemos? Dice, continúo leyendo, dice, ni las tomarás a merced. 3, no emparentarás con ellos, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. Razón, versículo 4 dice, porque desviará tu hijo de en pos de mí y servirán a dioses ajenos. A ver, hermanos, Dios no se equivoca. Y está dando claramente el principal argumento de por qué no tener un matrimonio mixto. Dice, desviarán a tus hijos. Pero nuestros hijos son más inteligentes. O creemos que son más inteligentes, ¿no? No, yo puedo con esta situación, yo sé cómo manejarla. Entonces eres más sabio que Dios. Está comprobado, que no es así. Servirán a dioses ajenos y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruiré presto. Y bueno, si seguimos leyendo, el Señor sigue hablando a su pueblo, versículo 6 dice, porque tú eres pueblo santo a Jehová tu Dios, mira, Dios te eligió a ti, etcétera, etcétera. No. Y entonces por eso se dice que un matrimonio mixto se puede formar por rebelión o por desobediencia a lo que Dios. Van dos, acuérdense, por conversión, 1, ¿cómo se forma? 2, por rebelión. 3, por apostasía. ¿Cómo es esto, hermano? Sencillo. Es cuando un jovencito, una jovencita se casan con alguien que conoció dentro de la iglesia pensando pues que era un creyente. Digo creyendo que era un creyente porque pues no todos los que están en la iglesia son realmente convertidos. No todos los que están en la iglesia realmente son convertidos. Y entonces el jovencito, la jovencita llegan y dicen, bueno, es que lo conocí en el templo, y dan por asentado que son creyentes, se casan, y en el paso del tiempo se demuestra pues que no era ni tan creyente, ni tan allegado a la iglesia, ni tan... Hay casos así, y entonces se considera un caso de apostasía, y entonces aquel o aquella que se casó pensando que era con un creyente sincero, pues resulta que no. Y entonces ahora se da nuevamente el tercer caso
de cómo se formaría un matrimonio mixto. 3 casos, ahí está, ¿sí? Y obviamente en ninguno de estos, pues, cada uno de estos casos manejan situaciones diferentes, pero problemas que son similares. Bueno, ¿qué sucedió con los judíos? Le dan esta noticia a Esdras, dice, ¿qué crees, Esdras? Los príncipes, los gobernadores son los primeros en haber infringido la palabra de Dios. Fue un caso por rebelión. Si lo clasificáramos así como yo les acabo de decir, ¿cómo se formaron estos matrimonios mixtos? Fueron casos por rebelión, por desobediencia directa al mandato de Dios, ¿sí? Ellos perdieron su identidad, desobedecieron a Dios, unieron sus vidas a los pueblos paganos. Lo hicieron, ¿saben cuál fue la causa? Por políticas de comercio. Ellos, por querer congraciarse con los pueblos vecinos que estaban a su alrededor, como habían llegado de la transmigración y necesitaban comercializar, comenzaron a tener contacto con esos pueblos y terminaron en estas uniones ilícitas. Así es como se dieron los matrimonios mixtos de los que habla la palabra de nuestro Dios aquí. La pregunta sería aquí, bueno, entonces, hermano, ¿no debemos de convivir con la gente que es incrédula? Sí, obviamente sí. Es necesario, ¿no? Inclusive hacer negocios con ellos, ¿sí? Pero no hacer lo que dice la Biblia que no podemos hacer. Dios le dice al profeta Jeremías, en Jeremías 15, versículo 19, la segunda parte o la última parte, fíjense, y este texto también es muy conocido, pero nuevamente tenemos que tenerlo en cuenta, sobre todo nuestros jóvenes, nuestros hijos, nuestras hijas, que aún están solteros, ¿sí? Y que están conviviendo con infinidad de jóvenes en sus escuelas, en el trabajo, en donde ellos se desempeñan. Dice Jeremías 15, 19, conviértanse ellos a ti, no tú a ellos. No prohíbe el que tengamos contacto, negocios, que nos relacionemos con la gente que no conoce de Dios. Lo que dice es, no te conviertas a ellos, que ellos se conviertan a ti, ¿sí? Debemos de tenerlo entonces nosotros muy presente, porque nuestros hijos pues están todavía en edades casaderas, ¿no? O están creciendo nuestros hijos, nuestras hijas. ¿Qué yerno me va a tocar a mí? ¿O qué nueras me van a tocar a mí? Obviamente es un tema de oración. Oramos, pero tenemos como padres también la responsabilidad de guiarlos. Ya leímos Deuteronomio, dice, no pidas, tú no des a tu hijo, no des a tu hija. Katy en este tema ha sido muy estricta con los niños en casa, ¿sí? Y les ha dicho, evítame la pena, así, tajantemente, evítame la pena de traerme a alguien así. Está bien, está diciéndoles a su manera, mira, hazle caso a la palabra de Dios. Y otra cosa que está transmitiendo es, estamos orando como papás por tu esposa. Evítame la pena de que me vengas a presentar a alguien. Dice, no voy a ser grosero, no voy a ser grosera, pero ten cuidado. Ten cuidado. Obviamente esto genera, los matrimonios mixtos generan, nadie lo recomienda, nadie en absoluto, genera muchos problemas. Si de por sí, entre cristianos, ¿quién no ha tenido problemas, ¿no?, en su matrimonio? Ahora con un matrimonio mixto, más. ¿Qué le pasó a Esdras cuando recibe esta noticia? Después de haber estado en los sacrificios, decir qué bonito está el templo. Yo creo que sus ojos brillaron cuando vio el templo. Aunque era más pequeño, Dios había anunciado a través de sus profetas Ageo y Zacarías que la gloria de ese templo, aunque siendo más pequeño, iba a ser mayor. Entonces Esdras se maravilló al conocer el templo y dijo, wow, quedó bonito el templo, el culto estuvo hermoso, los sacrificios. Y le dan esta noticia. ¿Qué causó en el corazón de Esdras? A ver, vamos a leerlo. Versículo número 3 y 4 del capítulo 9 dice, lo cual oyendo, dice, yo rasgué mi vestido y mi manto, arranqué los cabellos de mi cabeza y mi barba y sentéme atónito.
Yo me preguntaba, ¿era para menos? ¿O exageró Esdras? O sea, de plano, exageró. ¿Ustedes qué creen? Porque hoy pensamos, mi hija se casó con un incrédulo. Mi hijo trajo una novia inconversa y ya se van a casar. ¿Y qué hacemos nosotros? Bueno, no es para tanto, no es el primero ni será el último. ¿Aligeramos las cosas? A Esdras, ¿qué le causó? Vean lo que le impactó. Dice, me senté. Esto sí se me hace así radical, arrancarse los cabellos de la cabeza, la barba, que para ellos era una expresión de sumo dolor, ¿sí? Mesar la barba, arrancarse la barba. 4, dice, juntáronse a mí todos los temerosos de las palabras del Dios de Israel. Bueno, cuando lo vieron que cuánto le había afectado, fíjense que había gente que sí tenía temor de Dios, y esos se juntaron con Esdras, dice, los temerosos de las palabras del Dios de Israel a causa de la prevaricación. Fíjense, es una prevaricación de los de la transmigración. Dice, yo estuve sentado atónito hasta el sacrificio de la tarde. Le impactó demasiado. Sí, se llevó esta impresión tan fuerte al saber que los príncipes del pueblo, los gobernadores, fueron los primeros, ¿no?, en caer en semejante rebelión y desobediencia. Leí en un comentario que el pesar corresponde a la gravedad del asunto. Por eso les pregunté, a ver, ¿exageró Esdras? ¿Era para menos que hiciera lo que hizo? Dice, se sentó allí con pesar, dice, estuvo atónito, espasmado, espantado. ¿Sí? El pesar corresponde a la gravedad del asunto. ¿Era grave? Sí, era grave. Ellos no habían conservado su integridad, ¿sí?, su identidad como pueblo. ¿Y cuál era su identidad? Pues esa que dice Deuteronomio, tú eres un pueblo santo, ¿sí? Aquí dice la simiente santa, ¿sí? Joven señorita, no pierdas tu identidad, no pierdas tu identidad, tu integridad como hijo de Dios. ¿Por qué es tan grave? Bueno, Esdras recuerda. ¿Dónde está el asunto de la gravedad? Esdras recuerda en la oración que hace y que ya leímos, recuerda que fueron precisamente estos pecados de idolatría, de la transigencia, los que habían causado que las tribus de Israel fueran exiliadas anteriormente. ¿Cuál fue la causa del cautiverio babilónico? Se habían alejado de Dios, se habían emparentado con los pueblos paganos, se habían infiltrado hasta en el mismo culto y hasta en el mismo templo de Dios la idolatría. Y esa fue la causa por la que Dios los castigó y se fueron cautivos 70 años a Babilonia. Y entonces cuando Esdras ve la gravedad del asunto, dice, recuerden lo que leí, el pesar correspondía a la gravedad del asunto. ¿Qué tan grave es esto? Bueno, tan grave que ya nos pasó y estuvimos 70 años en el cautiverio. Por eso les dije, a ver, hermanos, tenemos que aligerar hoy nosotros esta situación, tenemos que verla con ojos distintos o verla como lo dice la palabra de Dios. Y entonces Esdras recuerda, dice, esa fue la causa por la que nos fuimos cautivos. ¿Es grave? Sí es grave. Bueno, entonces, hermano, ¿qué hacemos? ¿No? Esdras, al ver esta actitud, la gente que había conservado su integridad se unieron a Esdras, estuvieron ahí, dice, yo estuve sentado atónito hasta el sacrificio de la tarde. Dice, ya en el sacrificio de la tarde me levanté, dice Esdras, y me puse a orar. Tema de oración. Sí, este asunto de los matrimonios mixtos, independientemente de cómo se han dado o de cómo están, es un asunto, sí, de oración. Bueno, así estuvo entonces hasta el sacrificio de la tarde. ¿Qué hacer ante una situación así? No solamente es lamentarla, como lo hace Esdras, sino también hay que orar. Y fíjense que Pablo, el apóstol, en el Nuevo Testamento, da instrucciones ya en relación a los matrimonios mixtos. Acompáñenme a 1 Corintios capítulo 7.
Ya hoy nosotros tenemos instrucciones de parte de la palabra de nuestro Dios en qué hacer con los matrimonios mixtos, independientemente de cómo se hayan gestado, de cómo se hayan dado. Ya dijimos, si fue por un caso de conversión, si fue por un caso de rebeldía y de desobediencia, o por un caso de apostasía, como ya los expliqué cada uno de estos casos. Bueno, ya están. Ese es el punto. Dice Pablo, 1 Corintios 7, ya están los matrimonios mixtos. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, la Biblia ya nos da las respuestas a este tema. Versículo 12, no podemos leer todo el capítulo, pero bueno, ¿qué hacemos? Yo tengo un matrimonio mixto. Bueno, a ver, ¿qué dice la Biblia? Ya está las instrucciones en la Biblia. Versículo 12 dice, y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano, obviamente aplica también a la inversa, si un hermano o una hermana tiene mujer infiel y ella consiente en habitar con él, no la despida. No la despida. 13. La mujer que tiene marido infiel, es decir, estás casado o casada con un incrédulo, dice, y él consiente en habitar con ella, no lo deje. ¿Qué es lo primero que dice entonces la Biblia? ¿Cuál es la primera instrucción? ¿Me tengo que separar? No. Independientemente de cómo se haya dado el matrimonio mixto, Pablo, guiado por el Espíritu Santo, dice, no se dejen. No lo dejes. Y bueno, continuamos. Esa es la primera instrucción. No se separe, no lo deje. Si no tiene problemas, dice aquí, si consiente en habitar con él o con ella, no hay ningún problema. Nada más que dice, no lo deje, no se separen. Versículo 14 dice, porque el marido infiel es santificado, eso entre comillas, ahorita lo explicamos, en la mujer, y la mujer infiel en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, pero ahora son santos. A ver, ¿cómo está esto? Yo tengo un matrimonio mixto, ¿sí? Uno creyente y uno no creyente. Dice que el marido, o inversa, la mujer, son santificados. No significa que sean salvos, sino que están, acuérdense que la palabra santo significa apartado. Y entonces, ¿cómo veríamos este texto? Versículo número 14. Donde hay un matrimonio mixto, el cónyuge es separado juntamente con el creyente, con quien sí cree, para gozar o disfrutar de beneficios, inclusive espirituales, a través de el que sí cree en el Señor. ¿Sí? Así es como dice, y hasta los hijos, aunque los incrédulos o los mismos hijos no se den cuenta, el creyente, él o ella, dependiendo del caso, ¿sí? Dios es, por amor a su hijo o a su hija en ese matrimonio mixto, hace bien a todos los de la familia, los aparta, es decir, no los trata como a los demás, porque allí hay un creyente. ¿Se acuerdan ustedes de la oración que hacía Abraham cuando intercedía por su sobrino Lot? Que decía, Señor, ¿cómo vas a castigar allí a esa ciudad si hay 50 justos? El Señor dice, está bien, si hay 50 no los castigo. Bueno, Señor, ¿y qué tal que faltan 5? Bueno, Señor, ¿y qué tal que faltan otros 10? Y Señor, ¿y qué tal que faltan? Dice, mira, si hay 5 justos, dice el Señor, yo no los destruyo. Y eso precisamente es lo que hace Dios. A ver, ¿cómo en ese matrimonio, aunque es mixto, si allí hay un hijo mío, allí hay una hija mía, por amor al creyente, Dios aparta, santifica ese hogar? Entonces, hay beneficios también, ¿sí? Obviamente, hay más cosas. La Biblia dice, bueno, a ver, voy a leer ahora el versículo 16. Espero que haya quedado clara esta segunda indicación que da Pablo. Dice, no se separen. ¿Por qué? Porque el marido y la mujer creyente santifican todo el hogar, toda la familia. Versículo 16, porque ¿de dónde sabes, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? Bueno, no está diciendo literalmente que tú salves al marido o que nosotros salvemos a la mujer. No. Eso es obra que hace el Espíritu Santo. ¿O de dónde sabes, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? ¿Sí? Miren, un matrimonio mixto es una oportunidad obviamente para evangelizar.
Eso es lo que está diciendo. Tienes un matrimonio mixto, tú tienes una maravillosa oportunidad de evangelismo. Es eso, ¿no? No quieras ir a evangelizar a China, a África, a otra nación, cuando tú tienes a tu lado a alguien a quien tú tienes el deber, ¿sí? Por esa relación, ya dijimos, independientemente de cómo se gestó o cómo se dio el matrimonio mixto, tienes la oportunidad de evangelizar allí. Segunda de Pedro 3:1 dice: asimismo vosotras mujeres, y fíjense que está hablando aquí a las mujeres, sed sujetas a vuestros maridos. Obviamente estamos hablando de ahí maridos incrédulos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conversación, esto es conducta, de sus mujeres. Hay una oportunidad de evangelizar. Y esto lo hemos visto cuando se han dado matrimonios mixtos, ¿sí? Ya dijimos, independientemente de cómo se dieron, cuando llegó la mujer a lo mejor al hogar del que sí es creyente y comenzó a ver que se conducían diferente, que oraban por la comida, que hacían oración cuando se iban a dormir, que iban al templo. Esa mujer que llegó allí sin convertirse comenzó a ver y dijo: pues no está tan feo aquí el asunto. Comenzó a sentir gracia, comenzó a gustarle, le llamó la atención. En el paso del tiempo se acercó, fue, no sé, hay infinidad de historias que se han dado así. ¿Sí? Obviamente no es lo recomendable, ¿no? Así cásese con quien quiera y después tienes el grandísimo privilegio de predicarle a tu marido inconverso o a tu mujer inconversa. No, de preferencia no. O sea, es mandato del Señor, pero si ya se dio, dice, ¿tú qué sabes, mujer, si por tu conducta vas a ganar al marido? ¿Sí? Tenemos quien tenga un matrimonio mixto tiene esa grandísima responsabilidad de predicarle. Pero a veces lo que ve el inconverso no es congruente con lo que se oye. Y entonces dicen, aquí algo anda raro, ¿no? Y la famosísima frase, ¿y eso qué es creyente? ¿Y eso qué es convertido? No, tenemos que dar testimonio. Este tema de los matrimonios mixtos es un asunto sí delicado. ¿Por qué Dios les dijo no emparentes? Porque miren, cuando se da esto, obviamente se tiene relación con el incrédulo, con el que no cree en el Evangelio, y él trae sus propias costumbres y sus propias prácticas, y se van metiendo bien sutilmente. Entonces, yo me acuerdo de un hermano que me decía, híjole, es que el papá de la niña, o sea, refiriéndose a su yerno, dice, el 2 de noviembre, dice, ya me llegó con un trajecito pues es que él no es creyente. Y el hermano se preocupaba, decía, es que ya le trajo el trajecito a mi nieto, a mi nieta. Pues sí, pues él no es creyente, él tiene su práctica del 2 de noviembre y dice, pues voy a llevar a mi bebé, a mi niño a pedir su Halloween y ya le compré el trajecito. ¿Te das cuenta cómo se infiltran las cosas así y se generan más cosas? Y eso por poner nada más un ejemplo, porque me acordé de ese hermano, pero la verdad es que se van metiendo tantas cosas y por eso el Señor dice, no lo hagas, ¿no? Y fue un asunto de una profunda oración de Esdras, que yo creo que vamos a analizar la próxima semana. Por hoy voy a terminar con esto, nada más vean. Hace un momento les dije, el pesar en el corazón de Esdras reflejaba la gravedad del asunto. ¿Es grave? Pues sí, sigue siendo grave hasta el día de hoy. Oremos por nuestros hijos, por nuestras hijas, instruyámosle. No terminamos 1 Corintios 7, pero ahí hay más información de, bueno, yo tengo un matrimonio mixto, ¿qué hago? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, está regulado ya por la palabra de Dios, tenemos información, pero con la siguiente generación que viene, pues es preventiva, ¿sí? No que sea curativa.
con la generación que viene, que sea preventiva antes de que sucedan las cosas. Y si ya está, bueno, hay cura. El Señor dice qué es lo que tienes que hacer. Y bueno, pues que el Señor nos bendiga a todos, nos ayude, nos dé sabiduría, porque de verdad que lo necesitamos. Y bueno, una vez más lo vuelvo a mencionar, no es censura para ninguno, no estamos aventando la piedra, porque si no, pues nos la van a regresar. No estamos mirando la paja del otro, cuando a lo mejor nosotros tenemos la viga. Que Dios nos ayude a todos, es palabra del Señor, es el consejo de Dios. Que el Señor nos bendiga. Amén.